Hola mi gente de Cultivando el Campo, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar acerca de el mecanismo de acción de los fungicidas. Recordemos que aunque sean fungicidas, aunque tengan, fueron creados para hacer un control, cabe aclarar que dependiendo la clase de hongo hay que aplicar ingrediente activo específico, ya que un producto para gota no nos va a controlar un producto para mildew, o no nos va a controlar un producto para gota, no nos va a controlar un problema para un producto, o sea, un problema de botrytis. Entonces, como los hongos son diferentes, tienen un desarrollo diferente, una estructura diferente, pues cada producto es diseñado para hacer un control para cada especie, aunque hay algunos productos en el mercado que tienen amplio espectro. ¿Qué quiere decir amplio espectro? Que ayudan en el control de otra especie de hongos. Entonces, hay fungicidas sistémicos, que son aquellos que al aplicarlos a nivel foliar tienen la capacidad de penetrar a través de los estomas de la hoja y tienen movimiento corto. Esos productos son muy importantes y muy buenos para controlar un problema interno, ya que si hay algún hongo o algún microorganismo que ya penetró dentro del tejido, va a haber un control dentro del tejido y el movimiento no va a ser tan severo, o el daño no va a ser tan severo. De eso se trata las aplicaciones con fungicidas sistémicos. Muchas veces vemos que tenemos problema en los frutos con insectos, ¿sí? Esos frutos, los insectos pusieron sus huevos o sus larvas al momento del llenado de la flor. Entonces, a medida que va llenando, esos insectos quedan dentro de la planta. Esa larva se va a seguir alimentando de la fruta por dentro y ya no hay ningún insecticida que controle ese problema dentro del tejido de los frutos por la cantidad de capas que tiene un fruto. La idea es hacer aplicaciones antes, en plena floración. También hay insecticidas de origen de contacto y de sistemia. Los insecticidas de sistemia tienen la capacidad de penetrar dentro del tejido y los de contacto solamente van a proteger lo externo, que quiere decir de que cuando llegue el insecto encuentra residuos de producto y se va a intoxicar por envenenamiento. Pero los insecticidas sistémicos ya van a entrar dentro de la planta, van a formar reservorios que van a durar más tiempo y van a hacer un control mejor. O sea, cuando tenemos un problema de cogollero, que por lo general los cogollos de la planta se cierran, entonces es muy necesario aplicar un insecticida sistémico que nos da la capacidad de penetrar dentro del tejido y llegar a donde el insecto está escondido o oculto. Lo mismo pasa con los fungicidas sistémicos y los fungicidas de contacto. Lo que hacemos con fungicidas de contacto es proteger este tejido, o sea, queda como una capa protectora y cuando llegue la espora o el hongo a reproducirse sobre el tejido, el daño va a ser mínimo porque hay una capa protectora que protege el tejido foliar. Es como cuando uno se aplica bloqueador para protegerse de los rayos del sol. Hay que aplicarse el bloqueador antes de salir a exponerse al sol, porque después de que ya pues nos expusimos al sol, ¿para qué nos aplicamos bloqueador? Entonces eso es lo que hacen los fungicidas de contacto, protectantes, protegen la parte externa de la planta. Los sistémicos protegen la parte interna de la planta. Entonces, ¿y qué va a pasar también? Es muy bueno hacer esa rotación porque ya no va a haber resistencia a los patógenos. Otra cosa, siempre es bueno aplicar un protectante y un curativo, o sea, uno de contacto y uno sistémico. El de contacto nos va a proteger tejido externo y el sistémico nos va a proteger tejido interno dentro de la planta. Entonces, para cada tipo de hongo hay una molécula específica, ya que pues
su mecanismo de acción es diferente y su mecanismo de dañar la planta o el tejido vegetal también es diferente, y el desarrollo en la planta también es diferente. Entonces pues quería que supieran eso, y como siempre sigan cultivando el campo. Un abrazo gigante y lo mejor para ustedes, y que sigan en mi canal como siempre. Muchas gracias.